Mexicana, Teoría y Aplicación Jurisdiccional, del magistrado Lázaro Tenorio Godínez. Una investigación que desentraña las causas de la violencia familiar y sus posibles soluciones. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 45 ordinaria, celebrada el martes 23 de mayo del año en curso. Señora ministra, señores ministros, está a su consideración el acta. ¿No tienen observaciones? En votación económica se aprueba. Queda aprobada. Continuamos, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 63/2016, promovido por diputados integrantes de la 61ª legislatura del Estado de Yucatán, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. En la última sesión resolvimos el tema que estábamos analizando, de tal modo que vamos a continuar con la propuesta del proyecto y le doy la palabra al señor ministro ponente, por favor. Gracias, señor ministro presidente. El punto siguiente a discutir es el que se encuentra identificado como 4.3, cuyas consideraciones comienzan en la hoja 32 de la acción de inconstitucionalidad que fue repartida. En este se examina lo que se argumenta como violación a la libertad de trabajo. La minoría parlamentaria accionante aduce la inconstitucionalidad del artículo 40 sexies, fracción octava de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, al estimar excesivo que se requiera a los posibles titulares de un certificado vehicular acreditar la propiedad del vehículo, lo cual consideran contrario al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al impedir el acceso a un trabajo honesto y digno. Partiendo del parámetro de regularidad constitucional establecido por este Tribunal Pleno, el proyecto menciona que la libertad de trabajo no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que su ejercicio puede condicionarse a ciertos presupuestos como lo son la ilicitud o la licitud de la actividad a desempeñar, o que cause afectación a la colectividad con su ejercicio. En ese sentido, el exigir que se acredite la propiedad de un vehículo para prestar el servicio de transporte de pasajeros, a juicio del ponente, no se traduce en una limitación injustificada, en tanto tiene por objeto, como lo expresa la propia exposición de motivos de la norma cuestionada, identificar plenamente a las personas que presten el aludido servicio en función de garantizar la seguridad de los usuarios, más aún que los vehículos en los que éste se presta no guardan una identificación o balizamiento que permita distinguirlos a través de un número correspondiente. Para corroborar lo anterior, se toma en cuenta que el artículo 114 nonies del reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán prevé la posibilidad de que el propietario de un vehículo y titular de un certificado vehicular obtenga hasta 2 certificados adicionales para que otros choferes puedan operar los vehículos. Debo recordar a ustedes, señoras y señores ministros, que este tema de la propiedad también ya fue visto por la propia fracción octava del artículo cuestionado, solo que desde la perspectiva de la libre competencia, caso en el cual, luego de ser discutido por este alto tribunal, obtuvo una votación mayoritaria en reconocimiento a su validez de 5 votos. Es eso, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración la propuesta de este apartado del proyecto? No hay observaciones, señores ministros. Señora ministra Piña. Yo nada más para justificar mi voto, yo en la sesión de 23 de mayo consideré, al estudiarse, como lo dice el señor ministro ponente, que la fracción octava era inconstitucional por ser violatoria directamente del artículo 28 constitucional
en cuanto a afectar la libre competencia y concurrencia que se establecen como derechos en favor de los consumidores. Por lo tanto, yo no estaría de acuerdo en el estudio relativo, porque para mí el artículo ya resulta inconstitucional por ser violatorio del 28 constitucional, establecer una barrera de entrada. Pero además del propio artículo 5º que nos dice el señor ministro constitucional, yo no le veo que se den algunos de los extremos que el artículo 5º establece, que podría afectarse o establecerse ciertas limitaciones al derecho del trabajo, partiendo de que se tenga que exigir que sea propietario del vehículo. Y más aún, si el reglamento permite que sean dos, aparte del titular, si el argumento es seguridad y por eso tiene que ser propietario, pero bueno, pueden haber otros dos, entonces yo no le encuentro lógica a esa condición de que precisamente sea propietario del vehículo y por lo tanto yo votaría en contra del proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Como voté la sesión pasada, esta fracción me parece que es inconstitucional porque implica una barrera de entrada al mercado al que se refieren estas plataformas, que es violatorio de manera directa al artículo 28 constitucional. Con eso sería suficiente para simplemente reiterar mi votación, pero adicionalmente, como también lo expliqué en otra sesión, me parece que esta fracción vulnera tanto la libertad del trabajo como el derecho a la propiedad sin que haya justificación constitucional que lo avale. Por ello votaré también en contra del proyecto y nuevamente por la invalidez de esta fracción. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. En el mismo sentido que la ministra Piña y el ministro Saldívar, yo votaré en contra de este artículo, reiterando mi voto, y me uno a las razones adicionales que han expuesto tanto la ministra Piña como el ministro Saldívar en cuanto a la inconstitucionalidad del precepto. Gracias. Señor ministro Franco. Presidente, yo me sumaría a lo aquí dicho por el ministro Saldívar, la ministra y el ministro Gutiérrez Ortiz Men. Sin embargo, creo que además hay una cuestión que debemos tomar en cuenta. Exigir la propiedad jurídicamente, ¿no?, reduce realmente las posibilidades tanto del operador como de la plataforma. Hay muchas formas de tener un vehículo sin ser el propietario de los mismos, inclusive teniendo legítimamente el derecho a su uso. Y hay muchas formas hoy en día de adquirir un vehículo y la propiedad se adquiere en un plazo largo inclusive, ¿no? Consecuentemente, a mí me parece que realmente aquí hay una doble afectación, ¿no?, y que sí es una barrera que en este caso concreto, y por tratarse de las empresas de plataformas tecnológicas, que no se justifica. De hecho, ¿verdad?, y no está impugnado, y yo creo que si vemos la fracción séptima del propio artículo, lo que exige está registrado en la empresa de plataforma. Y esto me parece que podría ser, no lo vamos a analizar, ¿no?, un requisito razonable, porque precisamente es lo que permite que se aplique este sistema. Por estas razones, yo también, y si, tratando de ser congruente con mi votación de antier, estaré por la invalidez del precepto. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. También el día de ayer, la sesión anterior, perdón, yo había expresado mi punto de vista con respecto a este asunto en cuanto a la libertad de trabajo, precisamente por el tema de que no es solo el propietario, sino que se le permite tener licencia para 2 operadores adicionales, y en esa lógica yo no creo que sea necesariamente violatorio de la libertad de trabajo. Sin embargo, me parece que, conforme a lo dicho por el ministro Franco, exigir que se sea propietario cuando que se puede tener uso y disfrute del bien de manera exclusiva por una condición que no sea necesariamente la propiedad. Es creciente el uso de mecanismos de arrendamiento financiero que incluso al fin del contrato no necesariamente consolidan la propiedad en quien, y esto tiene una lógica precisamente para poder utilizar en ese tipo de servicios
el bien, el vehículo, en su condición óptima de utilización, que es al principio de su vida útil. No obstante, y pensando también en esto, me parece que el modelo de negocio de la plataforma genera autoempleo en la lógica de utilizar de la mejor manera un activo propio, pero eso no necesariamente va aparejado a la idea de ser propietario, y en ese sentido yo voto por la invalidez del precepto en este punto, por esas razones. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? ¿No hay más observaciones? Entonces, tomaremos la votación. Por favor, Sí, señor secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra del proyecto por la invalidez de la norma. Señor ministro Franco González Salas. Contra el proyecto en este punto y por la invalidez. Señor ministro Saldívar Ledo Larrea. En el mismo sentido. Señor ministro Pardo Rebolledo. Por favor. Señor ministro Piña Hernández. En contra del proyecto y por la invalidez del precepto. Señor ministro Medina Mora. Por la invalidez del precepto. Señor ministro Lainez Potisek. En contra. En contra. Señor ministro Pérez. ¿Con el proyecto? Señor ministro presidente Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta del proyecto y por la invalidez de la fracción octava del artículo 40 sexies de la ley impugnada. Luego entonces Se desestima. se desestima en esta parte la propuesta. Continuamos entonces, señor ministro, con el Gracias. siguiente tema de la propuesta. Gracias, señor presidente. Se aborda ahora el tema denominado violación a la libertad de libre competencia y concurrencia, identificado como 4.4, visible a partir de la hoja 35 del proyecto. Los promoventes impugnan el artículo 44, fracción quinta, de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, la cual prohíbe a las empresas de redes de transporte realizar cobros en dinero, en efectivo o cualquier otro medio distinto al pago por tarjeta de crédito o débito emitida por institución bancaria autorizada. Ello al considerar que dicha disposición vulnera el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de contestar dicho concepto de invalidez, el proyecto estima necesario reiterar la relevancia de la libre concurrencia y competencia como elementos que impulsan la actividad económica nacional, en tanto prohíbe prácticas que representen ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos y la concentración en pocas manos del capital, lo cual trasciende a los consumidores al permitir adquirir mejores bienes y servicios en condiciones de competencia igualitaria. Asimismo, se describe el fenómeno de la economía colaborativa a través del cual las personas pueden compartir, vender o arrendar bienes y servicios mediante el uso de plataformas tecnológicas y programas computacionales conocidos comúnmente como aplicaciones, ello con la intención de vincular la oferta de un bien o servicio con la demanda del mismo. Partiendo de lo anterior, se asevera en el proyecto que la presente modalidad de transporte de pasajeros tiene su asidero en el uso de plataformas tecnológicas. Por ende, el uso de tarjetas de crédito y débito previsto para esta modalidad de transporte permite preservar la certidumbre en el cobro del importe del servicio en cuestión. En consecuencia, se estima que dicha provisión no representa una práctica anticompetitiva, sino la exteriorización de un factor relacionado con la innovación de este sistema. Además de ello, impide la discrecionalidad del operador del vehículo a efecto de fijar un tema de tarifa cuando ésta tiene una mecánica operacional bastante definida, que es a la que ya nos hemos referido en el transcurso de la discusión de este asunto, sobre la base de un cálculo que se realiza a partir de un punto de destino, un punto de origen, en razón de su distancia, tiempo, factorizado por un algoritmo que nos determina un valor adicional en función de la carga de tráfico y cualquier otro fenómeno que se pueda presentar. En tanto este sistema tarifario no es determinado por la autoridad, la discrecionalidad que puede generar el efectivo
da lugar a considerar, por lo menos desde el proyecto, la necesidad de que este sistema de pago es el adecuado, compatible y natural de esta plataforma. Es todo, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Yo no comparto las consideraciones que justifican la validez del precepto. Al margen de que sea conveniente o inconveniente el realizar un pago con una tarjeta de crédito y al margen de que las plataformas tecnológicas prevean el uso de tarjeta como forma de pago, lo que se está analizando aquí es si el Congreso del Estado de Yucatán pueden legislar en esa materia en específico, que es, en mi opinión, dirigido, bueno, no en mi opinión, así lo dice el artículo. Artículo 44. Las empresas de redes de transporte tienen las siguientes obligaciones. Está regulando una empresa de transporte. Aquí todavía no se ha llegado a dilucidar, aparentemente el proyecto, porque en la página 36 del proyecto se retoma un estudio que estaba al principio y se dice que es una intermediaria. Si es una intermediaria, bueno, ahí yo volvería a la cuestión de que si sería facultad de los congresos del Estado o bien de el Congreso de la Unión como competencia federal y por lo tanto no podrían regular. Aquí sí va directamente a la empresa y según el proyecto es simplemente una intermediaria. Si es una intermediaria, pues no sería la prestadora del servicio, porque después no es el proyecto, que el prestador del servicio es el operador. Partiendo de que no es la prestadora del servicio, como lo dice el proyecto, entonces el 4.4 lo que está examinando es la libertad de comercio. Y tratándose de libertad de comercio entre particulares, el artículo 73, fracción 10ª de nuestra Constitución, dice que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio. Este sería un acto entre particulares que tendría que ser regulado precisamente por el Congreso de la Unión y no por el Congreso del Estado de Yucatán. Además, si se tomara la posición, que todavía no, como repito, no se ha definido esta situación, pero si se tomara la posición de que estas plataformas tecnológicas no solo son intermediarias, porque no se presta un servicio independiente entre el servicio y la plataforma, ni es una actividad principal que se pueda desligar de la plataforma, aún así yo considero que tampoco existiría la competencia, porque precisamente el artículo 75 del Código de Comercio nos dice, fracción 8ª, las empresas de transporte de personas o cosas se reputan actos de comercio. Y en este sentido, si está directamente relacionado este artículo con la empresa, aun partiendo de la posición que fuera simple mediadora y no prestadora de servicio, o que fuera prestadora de servicio, si se considera en forma integral dividido en dos partes este servicio a través de la plataforma y a través del servicio en concreto, aún así yo creo que el Congreso del Estado de Yucatán no tiene facultad para legislar en actos de comercio, al margen de que la forma de pago le establezca la plataforma tecnológica, al margen de que sea conveniente para el usuario, ya sabe el usuario si lo usa o no lo usa. Eso lo que aquí se está examinando es la constitucionalidad de la norma y en este sentido yo estaría en contra del proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Muy en el sentido que acaba de expresar la ministra Piña, ¿puede el Estado de Yucatán condicionar el uso de productos financieros? Me parece que no puede. Me parece que esa es competencia federal. No estamos en este momento viendo el aspecto de transporte o la regulación de un medio de transporte. Es un acto de comercio, es el pago de un acto de comercio y es limitar
a un consumidor en un acto de comercio a usar un específico producto financiero. En ese sentido, me parece que estamos en una competencia federal, como bien lo dijo la ministra Piña. Aunado al anterior, me parece, ya no hablando de la falta de competencia del Estado, que estamos ante una evidente barrera de entrada al mercado o el uso de estos servicios por ciertos segmentos de la población, encareciendo o limitando el segmento al cual pueden acceder los ofertantes de este servicio. Y me explico, ¿quién tiene acceso a una tarjeta de crédito? Pues quien el banco considere digno de crédito. Entonces, el particular que quiere usar estos servicios los puede o no los puede usar dependiendo si un tercero les autoriza una tarjeta de crédito. Me parece que eso es no solo una barrera a la entrada a un mercado de comercio, sino discriminatorio sobre la gente que no puede acceder a este medio o a este producto financiero en específico. En ese sentido, me parece que no existe competencia. Yo me quedaría con la falta de competencia, pero entrando al fondo del estudio del artículo, me parece que es una barrera a la competencia y discriminatorio para aquellos que no tienen acceso a los servicios de tarjetas de crédito. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo puedo compartir los razonamientos que nos ha expresado el señor ministro ponente al señalar que la tarjeta de crédito es un elemento, digamos, muy compatible con el modelo de negocio. Me parece que esto es atendible y en ese sentido creo que no, sin prejuzgar, digamos, que contractualmente y en la lógica de este modelo de negocio de la plataforma tecnológica, el no recibir efectivo resulte pertinente, teniendo además otras ventajas en términos de la formalización de la prestación de un servicio de esta naturaleza, con todo lo que ello implica respecto del cumplimiento de obligaciones por parte de quienes lo hacen. Desde luego el consumidor tiene la libertad de decidir si se afilia a una plataforma de esta naturaleza y desde luego requiere tener una tarjeta de crédito para poder hacerlo. Habiendo dicho esto, me parece que coincido con lo expresado por la ministra Piña, por el ministro Gutiérrez, en el sentido de que esto no está en la competencia del Estado de Yucatán. El artículo 7 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos señala a la letra que las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana se denominarán invariablemente en pesos y en su caso sus fracciones. Dichas obligaciones se solventarán mediante la entrega por su valor nominal de billetes del Banco de México o monedas metálicas de las señaladas en el artículo 2. Me parece que esta norma libera cualquier obligación de pago mediante la entrega de efectivo. En este sentido, creo que la ley estatal regula una cuestión que es exclusiva competencia del ámbito federal, como es la regulación de la moneda como unidad de pago y de medida en los términos de lo señalado en los artículos 28 y 73, fracción 18 constitucionales. Independientemente de que, como dije al principio, me parezca lógico que en el modelo de negocio contractualmente se pueda establecer la condición del uso de tarjeta de crédito, pero no creo que sea competencia de la legislatura del Estado de Yucatán regular un aspecto que compete solo a la Federación. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Laínez. Gracias, ministro presidente. Yo en este punto estoy a favor del proyecto y explico brevemente. Según lo ha señalado la COFESE y de lo que se desprende del estudio de estas plataformas que han aparecido prestando estos servicios que si bien pueden ser no catalogados como servicio público, finalmente es el transporte
de una persona a otra dentro de una ciudad, es decir, entran en el ámbito competencial de las legislaturas o de los municipios para regular la movilidad y los medios de transporte. Pero lo fundamental, me parece a mí, es que están basados fundamentalmente en la integración eficiente de 3 tecnologías claves, que es el teléfono inteligente, un sistema de posicionamiento global y el sistema de pago electrónico como los elementos, digamos, distintivos de esta nueva actividad y de la necesidad, por lo tanto, de regulación de la autoridad. Yo podría estar de acuerdo que no hubiese competencia local si fuera un acto únicamente entre particulares, pero que no impacta a terceros. Es cierto que hay un acto entre particulares que es entre la empresa que maneja la plataforma y el operador o quien tiene el certificado, pero el servicio no es entre ellos, el servicio se presta a terceros. Se presta a terceros como se presta también en el régimen de concesión para esos terceros en modalidades muy distintas. Y para mí eso acredita la competencia, siendo un reto, como bien lo dijo el ministro Medina Mora cuando empezamos el estudio de este caso, siendo un reto que el surgimiento de todas estas tecnologías pues, nos traen esas reflexiones de, por ejemplo, siendo tan amplio el concepto de comercio, de acto de comercio, hasta donde los estados pueden llegar en esta regulación. Yo creo que aquí es materia de transporte, yo creo que aquí sí tiene competencia, insisto, el Estado. Cuestión muy distinta sería en servicio particular. En el servicio particular de transporte, que también está definido en la ley, pues yo no vería por qué eso no tiene que impactar, porque no es un automóvil, un vehículo que transporta a una persona a otra parte mediante el pago de un servicio o mediante un pago o una contraprestación. Entonces yo no estoy seguro que no haya competencia local en este punto. Y por eso yo estaré a favor del proyecto. Creo que es un elemento distintivo de las plataformas y que es lo que justifica también la necesidad de una regulación específica por parte de las legislaturas, precisamente porque, también lo decía yo el día de antier, no se puede soslayar que hay otros servicios muy similares y que el legislador decidió distinguirlos precisamente para ubicarlos en regímenes jurídicos distintos. Y esas distinciones en la prestación del servicio es lo que va justificando, en mi punto de vista, la constitucionalidad de este precepto. Por último, y con el mayor de los respetos, yo no estoy de acuerdo tampoco en el argumento de la ley monetaria. Ya tenemos muchos ejemplos de restricciones al uso de efectivo en el sistema jurídico mexicano que se han considerado que son compatibles con la ley monetaria y que el hecho de que la prestación de ciertos servicios o la adquisición de ciertos bienes se haga, hay este tipo de restricciones en aceptar efectivo, no es violatorio en todo caso de la ley monetaria. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo tampoco comparto esta parte del proyecto por las razones siguientes. En primer lugar, me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer es si les es dable, si les es permitido a los estados limitar el uso de la moneda nacional, del peso, del efectivo, para liberar una obligación. A mí me parece que esta atribución es una atribución que la Constitución da al Congreso de la Unión. No me parece que sea facultad de los estados limitar
el uso de la moneda ni para este negocio ni para ningún otro. Otra cosa es que haya legislaciones federales que en atención a otro tipo de fenómenos, como por ejemplo el lavado de dinero, establezcan la restricción o la limitación para el uso del efectivo en cierto tipo de operaciones, pero me parece que ese es otro problema. Aquí estamos hablando de una atribución de las entidades federativas para decir, en este tipo de negocios no puedes pagar en efectivo. Yo creo que no tienen facultad constitucional para hacerlo, porque esta atribución en relación con la moneda, con el uso del monetario, con su valor, etcétera, es una facultad que el 28 y 73 de la Constitución reservan expresamente o atribuyen expresamente al Congreso Federal. Por el otro lado, aún suponiendo sin conceder que hubiera competencia, a mí me parece que es inconstitucional esta medida porque es una clarísima barrera de entrada al mercado del servicio de transporte, que viola el artículo 28 constitucional. Primeramente, reduce de manera considerable el mercado. Las personas que en nuestro país tienen posibilidad de poseer una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, no son la mayoría de la población. Hay grandes capas de la población que no tienen este instrumento y que consecuentemente no podrían acceder a este servicio, con lo cual se limita el mercado para aquellos prestadores de servicio de las plataformas tecnológicas frente a otros prestadores de servicio que están en el mismo mercado. Pero adicionalmente me parece que esto es abiertamente discriminatorio, porque precisamente a un enorme sector de la población, al sector más desprotegido económicamente y más vulnerable, se le impide poder acceder a un servicio de estos. Me da la impresión que se quiere establecer una especie de servicio de castas, en donde haya cierta clase de la población que pueda tener este servicio y haya otra clase de la población que no puede acceder a este servicio, con lo cual además se genera una especie de servicio para privilegiados. Creo que es una barrera de entrada y creo que es absolutamente discriminador. Y además debemos tener en cuenta algo que me parece que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de barreras de entrada y cuando nosotros hablamos de violación a la competencia, a la competitividad, a la libre concurrencia, de lo que se trata no es de beneficiar a las empresas que tienen este tipo de plataformas tecnológicas tipo Uber. De lo que se trata es beneficiar al consumidor para que tenga mayores servicios, mayores posibilidades de poder tener un transporte de calidad y con precios que también sean competitivos. Y esto tampoco implica afectar a otro sector de prestadores de servicios, como por ejemplo los taxis, que no es el tema que estamos debatiendo, porque quizás ahí también hay otro tipo de barreras y de condiciones que no necesariamente sean constitucionales. A mí me parece que el esquema constitucional lo que busca es que los diferentes prestadores de servicios compitan de una forma en que se privilegie por el consumidor aquel que preste un mejor servicio, pero no permitir que tenga las ventajas competitivas en un mercado artificialmente ciertos prestadores de servicios, con lo cual se dificulta y a veces se puede incluso dejar fuera de mercado a otros prestadores de servicios, como son las plataformas tecnológicas, ¿en perjuicio de quién? En perjuicio del consumidor, es decir, en perjuicio de la población. Yo creo que esto es lo que está al final del día discutiéndose. ¿Estas barreras son razonables o van a perjudicar al consumidor? Para mí, respetando los diferentes puntos de vista, creo que son barreras que perjudican al consumidor, porque limitan la posibilidad de que acceda a este servicio. Esta cuestión de las tarjetas, sin mayor análisis económico, casi es autoevidente,
todos los miles y en el país millones de mexicanos que no tienen una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, no podrán acceder a este servicio. Y en este tema, como en todos los que ve esta Corte, lo importante es el precedente, porque cuando estamos resolviendo esto para el Estado de Yucatán, la Corte está diciendo, mandando un mensaje de cómo entiende esta problemática. Y a mí me parece que sí hay tentaciones de limitar este tipo de servicios en perjuicio del mercado y en perjuicio del consumidor, que creo que es a quien trata de proteger el artículo 28 constitucional. Por ello, yo votaré por la invalidez de esta fracción, porque me parece que no hay competencia, pero además es una barrera de entrada y adicionalmente es discriminatoria. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señor ministro Franco? Gracias, señor presidente. Ministra, si gusta. No, por favor. Voy a tratar de ser muy breve porque coincido básicamente con quienes han considerado que el sentido del proyecto debe ser diferente. Y simplemente quiero abundar un poco en alguna cuestión y en relación concretamente al proyecto, porque yo sí creo que sobre todo lo manifestado ahora por el ministro Saldívar es muy importante. Esto de nueva cuenta tiene dos ángulos, en relación al usuario y en relación a quien presta el servicio, que tenemos que subdividir a su vez en tanto el operador que lo presta directamente como la plataforma tecnológica, que lógicamente es la que da todo el esquema para que pueda funcionar este sistema. Ahora, el proyecto señala, y es muy claro cuando dice en su párrafo quinto, si lo tomamos por párrafos conforme están en la página 35, que el artículo 28 de la Constitución reconoce la libre concurrencia y competencia como elementos que impulsan la actividad económica nacional, en tanto prohíbe prácticas que representen ventajas exclusivas a favor de una o varias personas determinadas, lo cual trasciende a los consumidores al permitirles adquirir mejores bienes y servicios en condiciones de competencia. Y yo me pregunto, y es parte de lo que señalaba el ministro Saldívar, si se le puede prohibir a una persona que regularmente usa taxis, por cualquier circunstancia, acudir a este nuevo sistema, entre otros porque se pueden enfrentar situaciones de hecho muy complicadas, desde huelgas de los sistemas tradicionales, cuestiones climatológicas, ¿no? Con la ventaja que se tiene con este sistema de que llegan directamente al domicilio. Me podrán decir, bueno, hay otros sistemas de taxi que también, ¿verdad? El radiotaxi, sí, pero me va a permitir tener cierta seguridad del trayecto y de las condiciones que voy a tener yo para el servicio. Entonces, lo que yo subrayo en atención a esta parte del usuario es, si a mí, que no tengo tarjeta de crédito, que quiero usar ese servicio, se me debe impedir el uso porque una decisión de un Estado así lo prohíbe, porque ahorita voy a entrar al tema de la competencia. Por otra parte, aquí se señalan una serie de cuestiones que efectivamente ha definido el órgano federal de competencia económica, como se le describe en la hoja 37, pero esto está referido a precisamente justificar que estas empresas de plataforma tecnológica impongan a sus operadores y a sus socios, ¿no?, el que se use el sistema de pago vía tarjetas de crédito. Y esto es una cuestión que entra dentro del esquema que ellos quieren manejar y que imponen porque quieren acceder a cierto sector de la población o a personas que tienen ciertas características, o asegurar el pago que se les debe dar, o tener el control de lo que ingresa y sale, etcétera. Pero esto está referido a ello, no a justificar que un Estado pueda establecer como prohibición absoluta para el uso de este esquema de transporte el que sea a través del pago por tarjetas de crédito, o sea, de débito o no. El punto medular es si esto no efectivamente afecta de nueva cuenta al usuario, al operador, que él ya lo aceptó contractualmente con la empresa, ¿verdad?,
y consecuentemente, digamos, se libera de esta parte de la afectación, el análisis me refiero, de la afectación que puede haber a la libre concurrencia y a la libertad de comercio porque voluntariamente lo pactan y lo usan. Entonces la afectación viene a ser para el usuario en este caso. Y por el otro lado, coincido con quienes han manifestado que efectivamente aquí hay un problema de competencia. Quiero suponer, ¿no?, que un Estado legisle y diga que la única forma de liberar el pago en este sistema sea a través de cheques. Bueno, si el uso de tarjetas es válido, ¿por qué no cualquier otra forma alternativa de pago? Yo creo que esto es regulación federal, como lo inició diciendo la ministra y todos quienes han estado en contra del proyecto lo han compartido. Es una facultad exclusiva de las autoridades federales el establecer formas específicas de pago alternativas a lo que ya se leyó por el ministro Medina Mora, que establece la ley monetaria. La norma general en este país es que la forma de liberar las obligaciones mediante pago es en moneda nacional. Para que haya una restricción a ello, tiene que ser la autoridad competente la que la establezca. Y la autoridad competente, con el mayor respeto lo digo, para mí no tiene duda, es la autoridad federal, y en todo caso tendrá que justificar por qué está modificando esa regla general para establecer otra forma de pago. Consecuentemente, por estas razones, yo también estaré por la invalidez del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señorita Piña. Brevemente, para justificar mi segunda participación. Quiero reconocer que el proyecto desarrolla la violación a la libertad de comercio. El proyecto no trata el tema de competencia, porque no fue hecho valer, no hubo concepto de invalidez. Sin embargo, como la ley reglamentaria, la ley de la materia, establece la obligación para esta Suprema Corte que, tratándose de determinadas acciones de inconstitucionalidad como la presente, tenemos que suplir la deficiencia de la queja. También creo que en la última parte, que ahora el proyecto ya lo desarrolla, lo de fundamentación y motivación que adujo el ministro Gutiérrez, hay un concepto que dice que el decreto carece de fundamentación y motivación. Ahora el proyecto ya lo desarrolla. Fundamentación y motivación, conforme lo ha establecido este Pleno, tratándose de actos materialmente legislativos, consiste precisamente en analizar si el órgano que emitió el acto materialmente legislativo es competente para emitirlo. En eso consiste la fundamentación del acto legislativo. Y así está establecido desde siempre por este alto tribunal. Bien en suplencia de la queja, o bien atendiendo al último párrafo que mencionó el señor ministro Gutiérrez precisamente en las sesiones anteriores, en cuanto hacía valer que el decreto carecía de fundamentación y motivación. Por eso yo me pronuncié en principio sobre la incompetencia del Estado de Yucatán. El artículo dice: las empresas de redes de transporte tienen las siguientes obligaciones: realizar los cobros por la prestación del servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas exclusivamente mediante el pago por tarjeta de crédito o débito emitida por institución bancaria. Esta ley asimiló literalmente que la empresa de red de transporte es la que presta el servicio de transporte de pasajeros. Así está redactado el artículo. Por lo tanto, yo no comparto el argumento del señor ministro Lainez en cuanto a que es entre el operador y la empresa, porque aquí este artículo lo está llevando directamente a la empresa, la equipara a la prestadora del servicio. Y en este sentido, pues es un acto entre particulares, no hay terceros, está
el pasajero y la empresa que lo transporta. Y como yo lo dije, como lo señalé, se reputa acto de comercio, según el 75, las empresas de transportes de personas. Esto es materia federal. Al margen de que se establezca cualquier el legislador puede realizar distinciones para clasificar, estoy de acuerdo, dentro de su competencia. No me pronuncio sobre libertad de comercio en este sentido, como lo viene desarrollando el proyecto, porque yo creo que en principio lo que tenemos que ver es la competencia. Si nosotros estuviéramos analizando una ley federal, entonces podríamos decir si en función de la justificación misma de la ley federal pudiese restringirse o no el uso de tarjetas, como señaló el ministro Saldívar, tratándose de lavado de dinero. Sería una legislación que tendríamos que analizar en forma totalmente diferente. Aquí yo creo que el punto central es que el Congreso del Estado de Yucatán no es competente para emitir esta norma dirigida a una empresa que el Congreso dice que es la que presta el servicio de transporte de pasajeros. Y por eso, en esos términos, yo estaría votando en contra del proyecto, haciendo la aclaración que no, literalmente en el concepto de invalidez, no se hizo valer por los accionantes, y por eso no viene desarrollado en un sentido en contra. No se da respuesta a esta cuestión de competencia. Yo lo traje a colación en función de, primero, por la suplencia de la queja, y segundo, derivado del párrafo el último párrafo de la demanda, que alude a la fundamentación del decreto legislativo. Esto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Yo sí estoy de acuerdo con el proyecto. Considero y me uno a alguna de las argumentaciones del señor ministro Lainez. En primer lugar, yo no considero que esta reglamentación del Estado de Yucatán esté regulando el uso de las tarjetas de crédito, ni de los billetes, ni de las monedas. Simplemente está regulando la forma de pago de un servicio, en la que determina que las tarjetas de crédito, que ya están autorizadas por la ley federal, que ya son usadas y reconocidas por el Banco de México, se utilice o no se utilice. De tal manera que yo no lo veo como una regulación sobre la validez o no de las tarjetas, de los billetes o de las monedas en nuestro país. De esta manera yo no veo una regulación del Estado de Yucatán en cuanto al uso de este medio de pago. Está regulando, eso sí, que el pago de este servicio se haga en tarjetas de crédito, lo cual es una cosa para mí distinta. No coincido tampoco en que necesariamente solo los que usan tarjetas de crédito tengan una capacidad económica superior o mejor a otras personas de la población. Hay personas con suficiente capacidad económica que no les interesa o no han querido tener tarjetas de crédito, las tuvieron y las cancelaron porque no les conviene. Pero eso para mí de por sí, el que tener o no tarjeta de crédito no sitúa a las personas en una situación social, económica distinta de las demás, ni mejor ni peor. Hay muchísimas gentes con muchas condiciones económicas que tienen tarjetas de crédito y aún más, muchas veces gracias a las tarjetas de crédito, están en una situación económica complicada y no necesariamente mejor que los demás. Por otro lado, yo creo que esto es una forma de que se utilice un servicio y el uso de la tarjeta de crédito favorece, permite y regula, controla el pago de los servicios de tal manera que se pueda utilizar adecuadamente con las finalidades de calidad, pero sobre todo de seguridad en su utilización. Yo por eso básicamente estoy en favor de la propuesta, quizá con algunas argumentaciones adicionales. ¿Alguna otra propuesta, señores ministros? Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Desde luego que hemos escuchado opiniones en torno al uso o no de la tarjeta de crédito y efectivo muy profundas, algunas de ellas muy convincentes, pero todas razonables, todas entendibles.
y generadas desde una óptica muy lógica en cuanto a su argumentación y estructuración. Solo me es importante describir dos figuras que me resulta necesario por ser ponente de este proyecto, pero una de ellas creo tiene una singular importancia. Se ha expresado el tema de barrera de entrada. La señora ministra Piña Hernández, con todo cuidado, nos expresó que el tema que aquí se manejaba era una cuestión específica de libre competencia y efectivamente, como bien ella lo dice, su argumento va más enfocado a un tema estricto de competencia legal para legislar. Las restantes participaciones, me parece todas, de alguna manera ocupan la expresión barrera de entrada. Y esto, que también había sido motivo de investigación antes de preparar el proyecto, me llevó a hacer una consulta sobre lo que se denomina barrera de entrada. Recordemos que esta es la forma en la que una persona accede al servicio de transporte mediante el pago a través de tarjeta de crédito. La barrera de entrada es una definición que surge de la ciencia económica y las 4 definiciones que tengo para ustedes muy concretas, junto con las otras 20 que se consultaron, todas ubican que la barrera de entrada está exclusivamente relacionada con la empresa, con el negociante, con el comerciante, no tanto a quien utiliza los servicios de una empresa. Dice una de ellas, obstáculo para que un comerciante pueda acceder a un mercado. Esa es la más sencilla. Dificultades que enfrenta una empresa para entrar a un mercado, una más. Obstáculos o dificultades que una empresa tiene para salvar o costes que debe solventar para poder participar en un nuevo sector productivo. Costo o condición que impide a un negocio ingresar a un mercado y competir con otros negocios. Si la atención que hemos puesto es en función de la persona usuaria que debe tener una tarjeta de crédito o débito para poder hacer uso de un servicio de transporte, parecería que el concepto de barrera de entrada no le es compatible, pues no se trata de una empresa o negocio que busca entrar a un sector. Por el otro lado, coincido plenamente con lo expresado por la presidencia de este tribunal. Una cosa es utilizar una figura ya regulada federalmente como medio de pago y la otra es desarrollar alguna de sus características. En el caso concreto estoy absolutamente convencido que la disposición que aquí analizamos no está normando ninguna figura financiera ni le está adicionando o perfeccionando sus características. Lo único que hace es que a partir de la regulación ya existente la utiliza para un servicio. Hablaba yo del tema de la discrecionalidad del operador y es que esto influye en todos los aspectos de la plataforma tecnológica. Me es importante, como lo hace el proyecto, referirme a la opinión que sobre el particular expresó el órgano constitucionalmente competente para considerar qué es una práctica anticompetitiva, aquel órgano que frena estas barreras de entrada y al que le compete finalmente determinar estos factores económicos sin desde luego desdeñar la facultad constitucional que corresponde a este alto tribunal de confirmar o modificar esos conceptos. Pero creo que la opinión en este sentido es sumamente ilustrativa al venir precisamente de un ejercicio formulado por la Comisión de Competencia Económica que en este caso tuvo a la vista todos los factores que componen este sistema de plataformas electrónicas. Es por ello que entre sus más importantes conclusiones dijo que con este tipo de tecnologías que posee atributos nuevos y diferenciados, se otorga certidumbre en cuanto al cobro que se va a realizar y principalmente el método de pago. Y reconoce que conforme aumente la penetración de teléfonos inteligentes y sistemas de pago electrónicos, el servicio podrá expandirse a más segmentos de la población. Y concluye que esto no es bajo ninguna consideración una práctica anticompetitiva. Supongo que si hubiera considerado que había una barrera de entrada, aún entendiendo el concepto de una manera diferente a lo que la economía le ha querido restringir,
tampoco creo lo hubiera dejado pasar y hubiera dicho esto constituye una barrera de entrada. Evidentemente, digo, las opiniones en este sentido se multiplican. Yo considero que son muchos los factores, entre otros, el control que debe ejercer el Estado para evitar abusos. Y los abusos se dan, por ejemplo, en el sistema de taxis a través de la utilización de un taxímetro, a través del establecimiento de tarifas en base a segmentos cuando lo hace mediante el servicio de sistema de taxis de sitio. Pero en este sistema que no se tiene ninguna participación del Estado para determinar el costo, la discrecionalidad del operador puede ser incompatible específicamente con el uso de los sistemas de carácter electrónico. Esto trae muchísimas más figuras, como otras. El propio control en los ingresos. Yo no veo la dificultad para que a través de un sistema como estos, el Estado mismo, recaudador cualquiera que éste sea, tenga la posibilidad de confirmar mediante datos certeros lo que está generando una empresa productiva, como lo es el servicio de prestación de transporte de pasajeros en un estado, y con esto también generar todas las consecuencias inherentes que conlleva, incluyendo el fiscal y por qué no. Ese es muy importante. Todos reconocemos y ha habido importantes impulsos para generar que todo aquel que en su momento entra en un sistema de carácter económico cubra lo que le corresponde cubrir. Esto es, se busca ampliar la base de contribuyentes, lo cual se desmerece con el uso y tráfico de efectivo. Por eso es que ha habido legislaciones que buscan mermar este tipo de operaciones cuando no tienen un control, y es el que se puede dar en las calles, en donde alguien se pare y diga, a propósito de que puedo cobrar en efectivo, o yo soy un sistema de Uber y aquel que lo quiera, súbase, finalmente lo puedo yo cobrar. Por último, solo quiero decir que esta Suprema Corte ha tenido en su consideración una importante medida para resolver esto, y esto fue cuando se utilizó el sistema bancario para las nóminas de los trabajadores, y la nómina permitió que esta Suprema Corte expresara que el pago que se le entrega al operador se puede hacer mediante depósito bancario, y el uso de tarjetas de débito para tal efecto es exactamente el que puede utilizarse para liberar de un pago. De suerte que una tarjeta de débito, no necesariamente de crédito, queda claro, es un instrumento que cualquier operador puede utilizar. Es más, si mucho me apuran, el sistema hoy de contabilidad electrónica obliga a que las nóminas solo puedan ser consideradas para efecto del pago de impuestos cuando se realizan mediante el sistema bancario. Y el sistema bancario generalmente termina no por la entrega de efectivo, lo cual ha sido reconocido como constitucional por esta Suprema Corte, sino mediante el depósito y cobro mediante tarjeta de débito. Práctica ya no solo común, sino generalizada. La tarjeta de débito es un instrumento que también contempla la ley para poder cubrir el costo de un taxi. En este sentido, cualquier trabajador cuya empresa esté ubicada en un sistema de nóminas tiene una tarjeta de débito. Bajo esta perspectiva, coincido con lo que aquí se ha dicho. No es un caso de segmentación en función de poder económico. No lo veo de esa manera. De ninguna manera me acerco siquiera a pensar que con esto se busca socavar o hacer un lado a quien no tiene ninguna posibilidad económica. No lo veo desde esa óptica. Lo veo simplemente desde la forma más segura y compatible con este sistema. Como bien aquí se dijo, ideas nuevas para sistemas nuevos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Primero, la parte de la definición de lo que es una barrera de entrada es absolutamente correcta. Me parece que donde diferimos es en el sujeto que está restringido por la barrera de entrada. Es la empresa. La empresa solo puede realizar actos de comercio con aquellos que tienen tarjetas de crédito.
Los que no tienen tarjetas de crédito están vedados y la empresa está vedado de ese segmento. Esa es una barrera de entrada. Ahora, visto desde el otro lado, desde el punto de vista del consumidor, es discriminatoria. Para la empresa es una barrera de entrada. Para el consumidor es discriminatorio. Si uno no tiene la autorización de un particular tercero, entiéndase el banco, no tiene acceso a esos servicios. Es decir, no hay un mercado al cual él pueda acceder. Eso es discriminatorio por no tener una tarjeta de crédito, porque un banco no le aprobó la tarjeta de crédito o porque no la quiso tener. Y entonces la barrera de entrada es para la empresa y es evidente que no tiene acceso a todo el mercado con esta restricción. Y es discriminatorio para el usuario que al no tener tarjeta de crédito no puede acceder a estos servicios. En cuanto a los impuestos federales, del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, sinceramente no sé qué tenga que ver el asunto. Es decir, estamos viendo un tema de transporte donde el Estado de Yucatán está regulando, donde el Estado de Yucatán está limitando el uso de pago para actos de comercio, y pues el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado son impuestos federales que le compete a la autoridad federal, a la legislatura federal, establecer ya sea los medios de pago o los medios de cumplimiento de las obligaciones, inclusive los medios de fiscalización de esos impuestos. Entonces no logro entender qué tiene que ver una entidad federativa en ese sentido. Por lo tanto, yo reitero mi postura en estar en contra del sentido del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Para no ser reiterativo de lo que ya dije, me voy a referir solo a dos cuestiones de las que mencionó el ministro ponente, coincidiendo en todo lo que acaba de decir el ministro Gutiérrez. Primero, me parece que ninguno de los que estamos aquí hemos entendido la barrera de entrada de una manera diferente a la que ya se ha definido. La barrera de entrada son aquellos requisitos o condiciones que se consideran extraordinariamente difíciles y que dificultan o impiden que un nuevo jugador entre a un determinado mercado. Por eso se llaman barreras de entrada. Son muros para evitar o dificultar que alguien entre a un mercado. En este sentido, va dirigido a la empresa o a la persona física que quiere prestar cierta actividad, y son anticompetitivas porque precisamente al impedir o dificultar que entren nuevos jugadores a un mercado se beneficia en ocasiones a los monopolios o en ocasiones a las empresas dominantes en determinado mercado. Este es por el lado de quien pretende entrar o ha entrado a un mercado, pero obviamente la libre competencia o la competitividad no se establece en la Constitución solamente para beneficiar o no perjudicar a los actores económicos, que tiene una lógica desde ese punto de vista, sino se hace sobre todo para beneficiar a los consumidores, para que los consumidores tengan mayores opciones, mejor calidad y mejor precio, que es lo que genera la competencia. Entonces, en este sentido, creo que todos los que hablamos de barreras de entrada estábamos entendiendo así. Nadie dijo que la barrera de entrada fuera al usuario del servicio. Segundo, es importante que haya un órgano como la Comisión Federal de Competencia que en el ámbito de sus facultades pueda decidir una serie de situaciones muy importantes, pero no es el órgano constitucionalmente competente para interpretar la Constitución. El órgano constitucionalmente competente para interpretar la Constitución de manera definitiva y última es este Tribunal Constitucional, quien al final determina lo que dice el artículo 28 o el 5º, cualquiera de los que estamos mencionando, es este Tribunal Constitucional. Obviamente, nos allegamos de elementos, la opinión de la Comisión Federal de Competencia, que no deja de ser importante. En materia electoral, por disposición también de la ley, en acciones de inconstitucionalidad de materia electoral, recibimos la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no nos es vinculante en modo alguno.
la analizamos, la ponderamos y si nos convence, pues obviamente tomamos elementos desde ese punto de vista. Pero sí me preocupa que pudiera pensarse que nosotros estamos asumiendo o usurpando atribuciones que no nos corresponden y que le corresponden a otro órgano del Estado. Nosotros estamos resolviendo una acción de inconstitucionalidad a partir de la cual nos corresponde por mandato constitucional y por una obligación y atribución que tenemos que desarrollar, establecer el contenido último de estos preceptos, no a otro órgano del Estado. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Muy brevemente para justificar mi postura. Yo comparto el proyecto y los razonamientos que lo sostienen en este punto. Y para mí es importante poder definir cuál es la perspectiva desde la que yo analizo la problemática. Ya lo señalaba yo en la sesión anterior. A mí me parece que estamos en presencia de una circunstancia en la que este servicio de transportar a una persona de un lugar a otra por parte de un particular para otro particular se venía desarrollando de manera normal desde hace un buen tiempo, diría yo varios años, y así se venía prestando ese servicio entre particulares sin ninguna intervención del Estado para regularlo o para de alguna manera reglamentarlo. Las características o los aspectos que diferencian a este servicio, digamos, del servicio público de transporte de taxis, por señalar alguno, pues era precisamente todas estas medidas que hemos venido analizando y hemos venido discutiendo, en las que algunos las han estimado inconstitucionales y otros hemos considerado que no tienen ese vicio de inconstitucionalidad. En este debate creo que hay un tema previo que no hemos analizado en este caso porque no viene planteado y porque se trata de una acción de inconstitucionalidad promovida por la minoría de los legisladores que finalmente aprobaron esta ley en el estado de Yucatán. Y el primer paso, creo yo, es definir si estos contratos, estas relaciones entre particulares pueden ser reguladas por el Estado o no. Creo que esa es la primera pregunta en este asunto, no la tenemos planteada de esa manera y creo que por eso no entramos al análisis de este primer aspecto, que a mí me parece fundamental para poder definir como paso subsecuente si hay la posibilidad de que sea regulado, sobre qué bases puede ser regulada esta relación entre particulares, que es como yo veo este servicio que estamos analizando. Tenemos varios asuntos pendientes en este Tribunal Pleno sobre temáticas similares en otros estados, tal vez en alguno de esos debamos enfrentar este primer paso, que en este caso no fue así. Aquí solamente se planteó el tema de la competencia. De inicio, la competencia para poder regular este tipo de servicio, si se trataba de un tema de transporte o un tema de comercio. Ahora vuelve a surgir la misma temática con motivo de esta norma específica en donde se determina que este tipo de servicio debe ser satisfecho o pagado solamente a través de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito expedida por una institución autorizada. Y yo, como veo la situación, como decía yo, esto no es un servicio público de transporte de personas. Esa es una categoría aparte que está regulada en la ley y que tiene su propio perfil, su propio margen, sus propios requisitos y su propia regulación. Esto es una categoría especial que el Estado, por la problemática que le venía generando la prestación de este servicio entre particulares frente al servicio público de taxis, se vio en la necesidad de intervenir para tratar de regular y para tratar de establecer cierto orden a fin de que puedan coexistir estos servicios sin que uno, digamos, afecte al otro, porque para todos es conocido que en muchos lugares de nuestro país e incluso en otros países
ha habido un conflicto serio respecto de las personas que tienen una concesión para el servicio público de taxi, en donde siempre han criticado, en términos generales, que este otro servicio, el servicio de particular a particular, se presta sin mayor regulación, sin mayor normatividad, sin que se les exijan todos los requisitos que se les exige a alguien que pretende obtener una concesión con motivo del servicio público de taxi. El Estado, insisto, interviene, entiendo yo, con el ánimo, la finalidad de poder generar cierta armonía en esta situación y establece, como ya lo decía yo también, una categoría especial. No es servicio público de transporte de personas, es un servicio que se presta por un particular a otro particular, y este servicio tiene como característica, no porque al legislador se le hubiera ocurrido, sino porque ya se venía prestando de esa manera a través de plataformas informáticas. Digamos que lo que hace el Estado es reconocer las características y las condiciones en que se venía prestando este servicio antes de que se regulara, y lo toma, lo define como ese perfil que ya tiene y que ha venido operando así durante muchos años, en donde, pues sí, se establece que deben ser propietarios de los vehículos, deben ser de cierto modelo, deben de tener ciertas características de seguridad y comodidad, y otra de los signos distintivos de este servicio es que el pago se hace a través del cargo a una tarjeta de crédito o de débito. Esto también, entiendo yo, en aras de abonar al tema de seguridad, para que la persona no tenga que llevar efectivo para pagar en ese momento, y el conductor o el operador del vehículo tampoco tenga que manejar el dinero en efectivo. Así que como yo lo aprecio es que en este caso el Estado de Yucatán toma un servicio entre particulares que se venía prestando con esas características, lo toma, lo regula y le establece una categoría especial en la ley respectiva. No es que se tenga que asimilar al servicio público de taxi que se viene prestando. Le reconoce las características, simplemente lo regula y le dice, ahora yo voy a tener que expedirte, en el caso de la legislación que analizamos, un certificado para que tú puedas llevar a cabo o puedas prestar ese servicio. Que si el servicio es caro o no es caro, que si los coches deben ser muy modernos o muy lujosos, que si el pago solamente tiene que hacerse en tarjeta de crédito, no es una condición que el legislador le haya impuesto a esta categoría para los que quisieran incorporarse a la misma. Es la definición del servicio como se venía prestando. Y en esa medida a mí me parece que tomándolo como una categoría especial, distinto de lo que es el servicio público y otro tipo de servicios de transporte que se prestan, pues el legislador lo toma con esas características, lo regula y dice, ahora yo voy a verificar que este servicio se preste en esas condiciones que ya estaban establecidas. Nada más que ahora yo te voy a expedir un certificado para que lo puedas llevar a cabo. En esa medida, yo creo también que esta norma, la que estamos analizando en concreto, que obliga al pago a través de tarjeta de crédito, pues lo único que hace es recoger un medio de liberación de las obligaciones reconocida legalmente en nuestro país, que es a través de una tarjeta de crédito o de débito. No creo que sea una legislación que esté, o que su materia, o que su finalidad sea regular la manera de liberar las obligaciones en nuestro país, o que esté violando la ley monetaria o esté generando una especie de barrera para que las personas en nuestro país puedan utilizar la moneda mexicana para liberarse de sus obligaciones. No, está tomando un medio legal reconocido de liberación de obligaciones, como lo es la tarjeta de crédito. Y yo en esa medida considero que no sería necesario que se expidiera una ley federal en donde dijera esa ley federal pues que este tipo de servicio de plataformas informáticas para el transporte entre particulares tienen o debe ser realizado a través del uso de la tarjeta de crédito. No se está legislando sobre la tarjeta de crédito, se está
analizando que en este tipo de servicio, pues la liberación o el pago respectivo debe ser a través de un medio reconocido por nuestras leyes, que es la tarjeta de crédito o de débito. Yo, desde esta perspectiva, entiendo y respeto todas las que se han expuesto. Insisto, creo que tendremos que enfrentar esta problemática desde un plano previo cuando se nos plantee si el Estado tiene facultades para regular este tipo de contratos entre particulares. Pero yo, como está legislado en este caso en Yucatán, creo que reconoce, recoge y, como lo dijera yo, reglamenta este tipo de servicio con las características que ya tenía antes de que el Estado interviniera para tratar de poner orden y tratar de armonizarlo con el servicio público, en este caso, que se presta a través de concesiones, como pudieran ser los taxis. Yo, por estas razones, comparto el proyecto en este punto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo comparto mucho lo que acaba de decir el ministro Pardo. Evidentemente, lo que hizo el Estado de Yucatán fue tomar un modelo de riesgo, un modelo de negocio de una empresa en particular y plasmarlo en la ley. El problema es que me parece que es muy distinto que una empresa desarrolle su modelo de negocio para un segmento particular a quien le quiere prestar el servicio, a que ese modelo de negocio quede plasmado en ley, porque en el momento que queda plasmado en ley, le establece restricciones a otras empresas de plataforma tecnológica que quizá le quisieran prestar ese servicio a otros segmentos de la población. Y ahí es donde creo que existe la barrera a la competencia, ahí es donde creo que existe la barrera a entrar a competir con diferentes segmentos de la economía. El atar una ley a un modelo de negocio de una empresa que está dando un servicio determinado. No quiere decir que no lo pueda dar, no quiere decir que contractualmente no se pueda dedicar a ese segmento, pero el tomar ese modelo, plasmarlo en la ley, veda a otras empresas que prestan un servicio similar a atender a otros segmentos de mercado que a lo mejor no tienen acceso a la tarjeta de crédito, que a lo mejor no pueden pagar lo que implicaría el valor de un servicio que utiliza como insumo un costo de un vehículo de cierto precio. Ahí es donde me parece que existe la violación al artículo 28 constitucional. Gracias, ministro presidente. Gracias, señora ministra Piña. Sí, nada más para comentar. Desde el principio del análisis de esta acción se planteó, si tratándose en concreto de plataformas tecnológicas de transporte, y yo lo planteé, por eso lo recuerdo, en relación con el servicio que prestaban los estados, estaban facultados o no para regularlo. Y ya se analizó, no sé si va a ser motivo de nueva reflexión en las próximas acciones, pero se determinó por mayoría que los estados sí podían establecer, como se trataba de servicio de transporte de pasajeros, de personas, sí lo podían hacer. Yo voté en contra, porque precisamente no estábamos analizando la división entre una plataforma tecnológica y el servicio de transporte para diferenciar si ella actuaba simplemente como intermediaria o bien como prestadora de servicio. Y eso lo planteé en el sentido de que lo teníamos que hacer de oficio en suplencia de la queja porque no venían los argumentos en el proyecto. Y así se estableció, se tomó votación y se dijo que el servicio de transporte de pasajeros, los estados sí podían regular este tipo. Una cosa es la motivación de un decreto, de un acto legislativo, en donde precisamente existe una realidad que necesita ser regulada. Sí, esa es la motivación. ¿Que se necesitaba regular estos? Claro que se necesitaba regular. ¿Estaban facultados o no para regular? Eso era el primer tema que se trató. Por eso de que se estén creando categorías de servicio, pues
están regulando precisamente una plataforma tecnológica de transporte, y así se estableció. Por otro lado, no es que recoja una realidad y la concrete, claro, esa es la motivación de todo acto materialmente legislativo. Lo que nosotros tenemos que analizar aquí es la constitucionalidad de ese acto. Y en ese sentido teníamos que partir precisamente de la fundamentación, como incluso lo refirió el señor ministro Gutiérrez, y al que yo hice hincapié desde la primera nota. No creo que se tome lo que las empresas ya dicen y lo pongo en una ley para crear una categoría especial. No, es una legislación, es una obligación que les imponen a las empresas. La ley está redactada como deberes de las empresas y de los operadores, y eso es lo que estamos analizando. Y lo que tenemos que ver como inicio para analizar esta acción, y por eso lo planteé, era la competencia de los estados para regular esta situación. Entonces yo por ese sentido, no compartiendo en el sentido de que era una situación que necesitaba ser regulada, claro, es la motivación del acto legislativo. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que expresó el señor ministro Pardo. De ahí a que no analizamos la fundamentación, eso se estuvo planteando desde el primero. Si vamos a cambiar o vamos a tener una nueva reflexión, ya se verá en los próximos asuntos. Pero en esta acción se determinó que el Estado de Yucatán podía establecer requisitos tanto para las empresas como para los operadores de servicio en transporte de pasajeros de plataformas de transporte, de redes de transporte. Eso es lo que estamos determinando en esta acción, nada más para que quede claro por qué no comparto lo que comentó el señor ministro Pardo. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Solamente para hacer una aclaración, me parece que lo que planteó la señora ministra al principio del debate de este asunto es si era competencia de los estados o competencia federal. Y mi punto es previo a eso, es si el estado o sea federación, tiene la posibilidad de legislar sobre un contrato entre particulares. Ese es el punto que digo yo que no enfrentamos. Aquí se discutió si era competencia federal o local. Nada más con esa aclaración. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor ministro Saldívar. No, yo no pido la palabra, presidente. ¿No? Gracias. ¿Alguien más, señores ministros? Tomamos la votación, señor secretario, por favor. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz. En contra del proyecto. Señor ministro Franco González. En contra del proyecto. Señor Saldívar Ledo de la Rea. En contra, anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto en este punto. Señor ministro Piña Hernández. En contra. Señor ministro Medina Mora. En contra en este punto. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Ayala. Con el proyecto. Señor ministro presidente de la Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 5 votos en contra de la propuesta del proyecto y por la invalidez del artículo 44, fracción quinta de la ley impugnada, con anuncio de voto particular del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea, y por ende se desestimaría la acción respecto de la fracción quinta. Se desestima entonces esta parte de la propuesta y continuamos con el último de los puntos a discusión. Gracias, señor presidente. Finalmente se pone a consideración de ustedes lo que se denomina vulneración a las libertades de tránsito y libre competencia, contenido como 4.5 del proyecto. Los accionantes alegan que los artículos 40 bis, 40 quinquies, 40 septies, fracción tercera y 41, fracción 4 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán violentan la libertad de tránsito y libre circulación al imponer rutas y autorizaciones para la prestación del servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas. El proyecto, partiendo de una interpretación sistemática, sostiene que el término ruta no es inconstitucional en el contexto del artículo 40 septies, fracción tercera, en tanto este sea entendido como el trayecto individual que realice el operador del vehículo para un usuario en específico, el cual será establecido de común acuerdo con el operador de conformidad con los términos del contrato celebrado con la empresa de redes de transporte y atendiendo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
De igual forma, no puede estimarse que el término ruta previsto ya en el artículo 41, fracción 4 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, resulte aplicable a los certificados vehiculares emitidos por la autoridad estatal, sino únicamente en relación con aquellas autorizaciones que prevean un límite territorial para el desempeño del servicio de transporte. Por último, en relación con los artículos invocados 40 bis y 40 quinquies, los cuales solo son mencionados, el proyecto considera que el derecho impugnado respeta los principios de fundamentación y motivación al no evidenciarse afectación a los destinatarios de la norma, toda vez que tratándose de disposiciones legales, dichos principios serán exigibles en su ejecución y no en la elaboración de las mismas. Asimismo, se estima que la exhaustividad mencionada por los promoventes no guarda relación alguna con el propósito de deliberación y creación de una norma como para impactar en su validez. Es todo, señor presidente. Está a su consideración, señoras y señores ministros. ¿Algún comentario al respecto de este punto, señora ministra Piña? Perdón, otra vez el siguiente artículo. Él establece el proyecto que se hace una interpretación conforme respecto de la ruta. Es lo que estamos viendo ahorita. Perdón. Si bien nos... Sí. Yo voy a nada más, sencillamente porque voy a estar en contra, porque se hace una interpretación conforme partiendo de que está en relación al contrato con el prestado, con el pasajero. Eso se debe entender por ruta. La propia ley nos dice que es la ruta y no puedo transitar con la interpretación porque la cuestión de la ruta la llevamos al contrato con el pasajero y la ruta es lo que tiene que estar en el certificado. Es un requisito que debe estar en los certificados que establece para poder operar el servicio. Entonces, la construcción del proyecto es conforme en relación a la ruta del contrato con el pasajero y en ningún certificado que se les dé a cada operador va a poder tener la ruta entre un pasajero con otro. De ahí parte la interpretación y por eso yo estaría en contra. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Gutiérrez. Yo votaré en contra de los artículos 40 bis y 40 quinques porque me parece que no están impugnados. ¿Ya es todo, señor ministro? ¿Perdón? O sea, terminó su participación, sí, perdón. Gracias. Discúlpeme. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Pérez Dayán. Primero poner. No, yo preferiría, si no tiene inconveniente, que el ponente siempre recoja ya todas las ideas expuestas. Por favor, señor ministro Saldívar. Gracias, presidente. Yo también voy a votar en contra de esta fracción, porque para mí sí se presenta una confusión que pudiera dar lugar a algunos abusos. Es decir, a mí me queda claro que el servicio se debe prestar conforme a la tarifa y la ruta, pero la ruta no necesariamente está en el contrato. La ruta se puede entender como el ámbito territorial donde se va a prestar el servicio en general, y entonces no estaríamos hablando de ruta, sino de territorio donde se va a prestar el servicio, y la ruta es más bien el recorrido específico cuando se presta el servicio, y estos recorridos específicos no, por su naturaleza no están en el contrato, porque son posteriores a que haya el contrato tanto con la empresa y el prestador de servicio como el usuario que en un momento dado se inscribe a una de estas plataformas tecnológicas y pide el servicio para ir a algún lugar. Incluso hay una cuestión que se ha generado cierto debate entre los usuarios de cuál es la ruta que se debe seguir, y a veces se generan reclamaciones porque toma una ruta, un recorrido distinto al que el usuario pensaba que debía haber que debía haber trasladado al pasajero. Por ello, ante esta ambigüedad y sobre todo tomando en cuenta la visión que tengo yo de esta reglamentación, que me parece que en general presenta barreras de entrada, no puedo ver aislado este precepto, sino tengo que verlo en conjunto, y me parece que es
un aspecto más, quizás no tan relevante, que pudiera constituir barrera de entrada, porque el concepto de ruta pues puede dar lugar a diversas interpretaciones y consecuentemente yo votaré también en contra. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Yo quisiera comentar que si bien es cierto que en la demanda se mencionan estos preceptos, en realidad no hay una consideraciones o argumentaciones específicas en contra de su constitucionalidad o de su inconstitucionalidad, de tal modo que a mí me resulta difícil partir de algún punto de vista concreto respecto del análisis que se está resolviendo, y en ese sentido yo me pronunciaría más bien por no hacer el análisis de estos artículos en general. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. He de referirme precisamente a estos específicos temas. Primero, antes que nada, la observación que me ha hecho la señora ministra Piña Hernández lleva a que en la hoja 43 se hable de una interpretación sistemática. Pues evidentemente el término ruta que allí se traza va en función originalmente de las que se autorizan a los servicios distintos de las plataformas, que ya traído a la modalidad electrónica, pues es la que queda entre el punto de origen y el de destino, y en la que el usuario está absolutamente seguro que es la que le van a cobrar. Ya si sobre la propia trayectoria hubiere contingencias, pues estas ya no serán necesariamente complicadas o difíciles para entender por él, pues sabe que el costo está predeterminado sobre la base que la propia plataforma utiliza, y aun cuando llegara a haber dificultades, llegará al punto y no tendrá de ninguna manera que resarcir con efectivo lo que haya quedado diferenciado. Pero lo importante es resaltar que sobre esas bases, entre la distinción de la ruta de otro tipo de servicios y la que se traza a partir de la solicitud que se hace por plataforma electrónica, llevaría a la interpretación sistemática, como se apunta en la hoja 43, más que la conforme. Por otro lado, efectivamente, como bien lo han señalado, se mencionan simplemente los artículos 40 bis y 40 quinquies. La señora ministra Piña Hernández, en el inicio de esta discusión, muy atinadamente me dijo, hay dos artículos que no están incorporados a la acción, de suerte que, en atención a ello y agradeciendo su observación, los incluí con lo que inmediatamente sigue, porque bien como ustedes dicen, parecería como que son solo invocados, no desarrollados. No quisiera decir yo que es la sistemática misma de la acción, pero en general están entremezclados. No se sabe específicamente si estos artículos tienen que ver o no con el argumento el cual anteceden o del cual preceden. Sin embargo, se trataron de hacer así en función de la observación hecha por la señora ministra. Y desde luego, para cuando esto sucedió, el asunto ya había avanzado, el tema del sobreseimiento. En estricta técnica, estos que no tienen agravio alguno y que no hay causa alguna, por lo menos para mí, que suplir, tendrían que ser motivo de un sobreseimiento. Si este alto tribunal estimara que los artículos 40 bis y 40 quinquies, solo invocados más no desarrollados, fueran motivo de un pronunciamiento de sobreseimiento, con todo gusto lo incorporaría así. Creo que es lo más conveniente. Desafortunadamente, la etapa en la que nos encontramos solo permitiría hacerlo si este tribunal lo autoriza. Pues estaría a su consideración esta propuesta del señor ministro ponente en relación con el sobreseimiento de estas dos disposiciones, respecto de las que sí se transcribieron incluso, pero no se hace valer ningún concepto de invalidez al respecto. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. En mi opinión, no habría lugar al sobreseimiento porque los preceptos están impugnados. Lo que quizás sí habría es, si se hace suplencia a la queja y el ministro ponente llega a la conclusión que los artículos no son inválidos, pues simplemente se tendrían que quitar del estudio, todavía que no se advierte causa que suplir. Algunos hemos votado por que sí es inválido, pero en la lógica del proyecto a mí me parece que lo técnicamente correcto sería decir estos preceptos son impugnados.
no hay concepto de invalidez en su contra. No advierto que haya lugar a suplir, porque suplir implica dar la razón y establecer la invalidez, y simplemente creo que pudiera no incluirse y hacer simplemente una manifestación que en relación con esos preceptos no hay concepto específico y que no se advierte causa para suplir. Esa sería mi propuesta. Gracias, presidente. Sí, porque finalmente las argumentaciones, si fueran suplencia, tendrían que ir encaminadas a su inconstitucionalidad, no a su constitucionalidad, de tal modo que pudiera hacerse también ese planteamiento, como sugiere el ministro Saldívar. ¿Alguna otra opinión, señores ministros? Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Bueno, tomando la sugerencia del ministro Saldívar, pues yo votaría por la inconstitucionalidad únicamente del 40 bis. Me parece que el obligar a que el operador y el administrador de la plataforma tecnológica sea una persona moral, pues es violatorio del principio de igualdad, porque no veo una razón constitucionalmente válida para que una persona física no pudiera ser el operador. En ese caso, supliendo, votaría yo en contra del 40 bis. ¿Y respecto del otro artículo? Estoy de acuerdo con el proyecto. Señora ministra Piña. Yo creo que lo que está proponiendo el señor ministro Saldívar sería lo que procedería. Yo sí me pronunciaría en contra en relación al 40 bis, porque están regulando una empresa de transporte directamente y es competencia, es un acto de comercio que se reputa en determinado caso que así se establezca materia federal y no local. Y en cuanto a las rutas, sería por la misma cuestión, están regulando este tipo de servicio, pero además los otros artículos, pero me parece que sí se rompe el principio de seguridad jurídica, porque sí se establece que en el artículo 6 de la propia ley establece lo que se define como ruta. En el reglamento dice que este tipo de servicios de plataforma nada más pueden actuar en todo el territorio del Estado, y en otro artículo del reglamento que tienen que especificar el municipio. Entonces, de una lectura de toda la reglamentación correspondiente, yo creo que sí es inseguridad jurídica en función de que esta es una obligación que se establezca en el propio certificado. Entonces sería por seguridad jurídica. Y estaría yo por la invalidez de estos artículos. Gracias. Bueno, yo votaría en contra de que se haga el estudio en el proyecto por la pues ni siquiera una suplencia de la queja, que se haga el estudio en el proyecto de estas disposiciones que no fueron realmente impugnadas. Y yo me quedaría en ese sentido sin pronunciarme sobre la validez o invalidez de las normas, simplemente señalando que no estoy conforme con el proyecto en cuanto hace el análisis de esas disposiciones. Si no tiene inconveniente, entonces vamos a tomar la votación. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. De acuerdo con el proyecto, excepto en suplencia de la queja por la invalidez del artículo 40 bis. Señor ministro Frank González Arce. Yo estaría con el proyecto modificado. Es el que hace. Perdón, presidente, sí. Entonces, si podemos precisar qué es lo que... Sí, es tan amable, señor ministro. No, a lo que me refiero, qué es lo que aceptó el señor ponente, porque entiendo que él aceptó ajustar el proyecto. Entonces, por eso, nada más para... Perdón, pero pensé que había para que quede la precisión. Desde luego que sí, señor ministro presidente. Si consideramos conveniente y posible ahora en esta etapa sobreseer por los dos artículos, propondría sobreseer por los dos artículos. Eso es, esa es la propuesta. Entonces estoy con el proyecto modificado, presidente. Bien. Señor ministro Gutiérrez. Para rectificar mi voto, yo estaría por el sobreseimiento en primer lugar. Bien. Señor ministro Saldívar. Sí, en contra del proyecto original y del modificado, y por la invalidez de los artículos 40 bis, 40 septies, fracción tercera,
y 41, fracción cuarta, y anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señora ministra Piña Hernández. Yo estaría en contra del original, en contra del modificado y por la inconstitucionalidad de los artículos 40 bis, 40 quinques, 40 septis y 41 fracción cuarta del decreto originado, y anuncio voto particular. Señor ministro Medina Mora. Con la propuesta modificada. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Guillermo Morales. También con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 7 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, consistente en reconocer validez de los artículos 40 septies fracción segunda y 41 fracción cuarta, y sobreseer respecto a los artículos 40 bis y 40 quinquis. Con voto en contra. El 40 septies es fracción tercera, ¿no? Fracción tercera. Sí. Sí. Y con voto en contra de los señores ministros Saldívar, Ledo de la Rea y Piña Hernández por la invalidez de los preceptos. Bien. Pues en ese sentido queda entonces aprobada esta parte de la propuesta. Señor ministro, ¿alguna precisión final? Sí, señor presidente. Entonces, considerando quinto desaparece, pues no se alcanzó ninguna votación mayoritaria que decrete invalidez, de la cual hubiera que pensar en sus efectos. Bien. Señor secretario, ¿nos puede precisar los resolutivos? Sí, señor ministro. Primero, es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto a los artículos 40 bis y 40 quinquies de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán. Tercero, se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 44 fracción quinta y 40 sexies fracciones octava y novena en las porciones normativas que señalan que el valor del vehículo exceda de 2.750 unidades de medida de actualización y aire acondicionado y equipo de sonido, y de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, publicada mediante decreto 400/2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 22 de junio de 2016. Cuarto, se reconoce la validez de los artículos 40 sexies fracción novena, esta última en las porciones normativas que señalan que su año, modelo de fabricación o ejercicio automotriz no sea anterior a 7 años, que tenga máximo 7 plazas, incluyendo al operador, mínimo 4 puertas, cinturones de seguridad en condiciones de uso para todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras, así como, y que el vehículo cumpla con los requisitos administrativos para su circulación previstos en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y su reglamento, 40 septies fracción tercera y 41 fracción cuarta de la ley impugnada. Y quinto, publíquese esta sentencia en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ¿Están de acuerdo con los resolutivos en cuanto a su congruencia con las votaciones? En votación económica se aprueban. Queda entonces resuelto con esta la acción de inconstitucionalidad 63/2016. Pero hay una intervención. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para reiterar que formularé voto particular. Muchas gracias. Tome nota la secretaría. Señor ministro Gutiérrez. Con el mismo propósito. Señor ministro Franco. Es para el registro, lo mismo. Señora ministra Piña. Una cuestión de forma. El artículo 105 dice que las resoluciones de la Suprema Corte solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueron aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Esto implica, por ejemplo, aquí en muchos de los artículos no se alcanzó la votación de la mayoría de 8 votos. Hubo una mayoría declarando inválidas las normas,
pero al no alcanzarse la votación idónea, entonces lo que se hizo fue desestimar. Eso llevaría, es duda, a reconocer validez en un resolutivo o a que se están desestimando porque no alcanzó la mayoría, pero no hay un reconocimiento de validez por parte de esta Suprema Corte porque precisamente no se dio el supuesto del artículo 105 que establece la votación calificada. Es una cuestión, es una duda. En función de los resolutivos, que yo creo que sí podría variar, no sé, si reconoce validez o se desestimó la acción. Sí, es duda, es desestimación realmente porque no se alcanzó la votación suficiente para alcanzar la invalidez propuesta en la demanda. Creo que, señor presidente, no tengo presente exactamente cada una de las votaciones, pero hasta donde yo recuerdo hubo algunos artículos donde se alcanzó una mayoría por la validez, y entonces ahí sí hay reconocimiento de validez, aunque sea de 5, dada la integración. Claro. Y en aquellos en que hubo una mayoría por la invalidez, pero no es una mayoría calificada, simplemente se desestima. Es decir, no quiere decir que la Corte haya validado esos requisitos, simplemente la Constitución nos establece una mayoría calificada y esa no se logró. Así es, tal cual como usted señala, señor ministro Saldívar. Gracias. Así se hizo el reconocimiento de validez solo en aquellas en las que se alcanzó una mayoría por la validez. Sí. Gracias. Voy a levantar la sesión, los convoco a la próxima sesión ordinaria pública que tendrá lugar el próximo lunes en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve la acción de inconstitucionalidad número 63/2016, y en esta sesión ordinaria el Pleno analiza dos puntos importantes en conceptos de invalidez que fueron estudiados. El primero de ellos relacionado con la prohibición que se establecía en la ley de la entidad federativa Yucatán, la ley de transporte, y vinculado precisamente a este servicio de transportación en la modalidad de plataformas tecnológicas para realizar el cobro en efectivo. Esto se vincula precisamente al contenido del artículo 40 septis, fracción sexta de la ley local, un asunto que lleva precisamente a la votación correspondiente y plantear la desestimación en este concepto de invalidez en lo que corresponde al no alcanzarse la votación de 8 votos como establece la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. Otro de los elementos en otro concepto de invalidez correspondiente al planteamiento de las rutas en aquella entidad federativa respecto de este servicio de transportación en la modalidad de plataformas tecnológicas y que atiende al contenido del artículo 40 septis en su fracción tercera y el artículo 41 en su fracción cuarta relacionados con este concepto de las rutas. También se plantea una desestimación al no alcanzarse la votación de 8 votos en términos de la ley reglamentaria que nos hemos referido. Estos son los resolutivos en el estudio de estos dos conceptos de invalidez que establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión ordinaria. Concluye el estudio de la acción de inconstitucionalidad número 63/2016, esta que fue promovida por diputados integrantes de la 61ª legislatura de la entidad federativa Yucatán, impugnando diversos artículos de la ley del transporte de aquella entidad federativa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó diversos conceptos de invalidez y precisamente en el marco de lo que establecen los artículos de la Constitución Política Federal que fueron importantes para la resolución de este caso. Artículo primero, artículo quinto, artículo 11, también el artículo 14 y artículo 28 de la Constitución Política Federal en el estudio de diversos principios constitucionales. En el caso, un asunto importante que partió de un estudio del principio de igualdad para posteriormente sujetar el asunto a que no existe el parámetro comparativo entre los servicios de taxi y la plataforma tecnológica, que esto se legisla en diversos ámbitos, y también la facultad del Congreso de la entidad federativa
normativa para legislar respecto de transporte y en esta modalidad de plataforma tecnológica, y también el estudio que se abordó de diversas figuras en el marco de esta ley local, como son los certificados vehiculares, también los requisitos establecidos en la ley para las unidades que prestan el servicio en esta modalidad de plataforma tecnológica en cuanto a la transportación. En esta sesión ordinaria, el tema del pago que debe hacerse a través de tarjeta de crédito o débito específicamente, y también el punto correspondiente a lo que se estima en las rutas que se establecen en la ley local y en los reglamentos correspondientes. Estos son resolutivos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 63/2016. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. Thank you.